Me gustaría volver a poner el asunto encima de la mesa de lo que ocurrió en Nigeria este fin de semana, donde más de 50, al menos unos 50 cristianos fueron asesinados en un ataque. Y para ello vamos a hablar de la situación con Bruno Navarro, que es militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ningún grupo de momento ha reclamado la autoría de este ataque, pero hay algún experto que apunta que podrían ser miembros de Boko Haram. No, podrían ser, yo lo veo más difícil. Podría ser Boko Haram. Hay dos grupos terroristas principales en Nigeria, yihadistas ambos, Boko Haram y una filial, una escisión de Boko Haram, que es el Estado Islámico en la provincia de África Occidental. ISWAP es como se le suele conocer por su acrónimo en inglés. Pueden ser Boko Haram e ISWAP. El problema es que tanto Estados Unidos como Boko Haram actúan principalmente en el extremo noreste del país, en las fronteras del lago Chad, ¿no?, con Níger, Camerún y el propio Chad. Esa es su zona de actuación. Y un ataque de estas características, una masacre tan grande, es difícil que hayan podido ser eso a mi modo de ver. Es más fácil que hayan sido los Fulani, que es una de las tribus principales de Nigeria. Son musulmanes y son pastores nómadas. Hay un conflicto, el tema de los Fulani es distinto porque se unen los religiosos, son musulmanes y atacan principalmente a cristianos, pero hay una cuestión también tribal. Son las dos tribus principales del norte, los Fulani y los Hausas, siempre peleados con los Yorubas y los Igbos cristianos del sur. Pero además el tema de los Fulani ocurre que, como he dicho, son pastores nómadas. Y esto, yo creo, nos retrotrae al lejano oeste. Las películas que todos hemos visto de las luchas, yo creo que la mitad de las películas tienen como base la lucha entre granjeros, ¿verdad? Entre agricultores y entre ganaderos. Esto es lo mismo, es decir, los Fulani son pastores nómadas, quieren pastos, quieren lugares de paso, y se encuentran con que las tierras por las que pretenden pasar están ocupadas por agricultores que son de tribus cristianas. Con lo cual ahí está ya el conflicto. Hay una coincidencia entre religiones opuestas y eso crea que el conflicto, muy parecido a lo que puede ocurrir en República Centroafricana, ocurre que se dispara digamos, una vertiente puramente religiosa, que va en aumento precisamente porque los Fulani se van radicalizando más en su concepto islámico y llegan al punto de constituirse en milicias, no muy diferentes de Boko Haram o el Estado Islámico, de milicias que realizan acciones de castigo como las que estamos viendo. De hecho, si nos vamos a abril, los Fulani mataron en 10 poblados a la vez, un ataque conjunto en 10 poblados a más de 150 cristianos, arrasaron completamente los poblados. En abril también fue el Estado Islámico que mató a 20 cristianos. El 10 de mayo el Estado Islámico, típico vídeo de los que degollando cuellos y pegando tiros en la nuca a cristianos. Y ahora decimos, ¿quién ha sido? Pues francamente, y lo digo con todo el respeto a las víctimas, a nosotros, desde el punto de vista global, general, nos da igual. Es decir, a mí me da igual que sean los Fulani, que sea el Estado Islámico, que sea Boko Haram. ¿Por qué? Porque los tres grupos, por llamar los grupos a los Fulani, los tres grupos están de forma continua masacrando cristianos. No ayer, no el domingo, sino la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. De hecho, más de la mitad de los cristianos que mueren por su fe, porque cristianos ahora nos cae un piano encima y bueno, morimos, pero no es un atentado, no somos mártires. Más de la mitad de los cristianos que mueren cada año en el mundo perseguidos por su fe, lo hacen en Nigeria. Entonces, quien finalmente reconozca para las víctimas es importante, porque de ahí vendrá una investigación, se podrán ver a los culpables, detenerlos, juzgarles, buscar la reparación y la justicia y la dignidad. Pero a efectos nuestros, francamente, a mí no es lo que más me preocupa, teniendo en cuenta que los ataques son continuos, por todos. Hablamos de que en Nigeria se matan de media unos 20 cristianos al día, pero ¿cómo está la persecución en el mundo de los cristianos? Bueno, como he dicho, unos 3.500, el 2021 hubo 3.520, siempre tirando a la baja, porque es todo lo que está constatado y lo que está reclamado y lo que está denunciado. En muchísimos países ni siquiera se puede llegar prácticamente a saber cuáles son los cristianos que mueren en silencio, en el olvido, asesinados sin que se deje constancia. Bueno, estos 3.520 en Nigeria, para un global en el mundo de 6.000, que ya es una cifra enorme, cada año aumenta, es decir, el número de cristianos que mueren en el mundo, que son asesinados, aumenta. Estamos hablando de que
El año pasado había 342 millones de cristianos perseguidos en el mundo, según algunos cálculos. Este año ya son 360 millones de cristianos perseguidos. Es decir, 1 de cada 7 cristianos es perseguido. Cuando digo perseguido, es perseguido gravemente. Aquí podemos considerar algunos, dependiendo también en qué colegio tengas tus hijos, que puedes estar perseguido. No, no hablamos de eso. No hablamos de ese tipo de persecución más al occidental. Hablamos de persecución violenta, persecución física, persecución que implica cárcel, implica ser un paria en tu propio país, etc. Quizás aquí lleguemos algún día a eso. Bueno, de hecho vamos hacia allí, ¿no? En África estamos hablando de 1 de cada 5 y en Asia son 2 de cada 5 los cristianos perseguidos. Hablamos de casi 6.000 muertos, como he dicho, más de 6.000 detenidos y a lo mejor unos 1.500 secuestrados. Y ya han aumentado, ya hemos superado, el año pasado eran 4.000, este año han sido más de 5.000 iglesias atacadas, quemadas, esta misma, es uno de estos casos. Y dices, bueno, Nigeria, con 3.500 muertos, estará el primero en el ranking, ¿no? Bueno, pues no, está el séptimo. Está el séptimo porque en estos rankings lo que se suele contar no es solamente el muerto que pone sobre la mesa, sino otros conceptos. Por ejemplo, en Nigeria tú puedes ser cristiano, especialmente si vives en el sur, en unas zonas más o menos tranquilas, precisamente donde viven los que han fallecido este domingo. Es una zona relativamente tranquila, donde se puede vivir la fe más o menos bien. En Afganistán es verdad que casi no hay cristianos muertos, precisamente porque es que casi no hay cristianos, y el que lo es en absoluto secreto. Es decir, hay un grupo de países que encabezan la lista donde ser cristiano no es que esté perseguido, es que es en secreto. Es más, el primero es Afganistán, el segundo es Corea del Norte. En Corea del Norte ya no es que lo vivas en secreto, es que no lo puedes saber si eres hombre, por ejemplo, y tú te conviertes al cristianismo, ni tu mujer ni tus hijos, porque te van a delatar. El paraíso comunista perfecto es la delación de padres e hijos. Eso no ocurre, por ejemplo, en Afganistán. Si tú te conviertes, lo que es que te conviertes tu familia, ¿no? Y lo viváis en secreto. No, en Corea del Norte tienes que ocultárselo a los más íntimos, porque tus hijos te van a llevar al campo de reeducación. Luego, Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen y Arabia Saudí son países donde directamente el publicitar que eres cristiano te puede llevar a la cárcel mínimo y desde luego muy fácilmente a la muerte. Con lo cual ahí se vive en absoluto secreto. No hay tantos muertos precisamente por eso, porque es que hay muy pocos cristianos que lo puedan ser. Luego Eritrea, en el séptimo lugar viene Nigeria y luego ya venían Pakistán, Irán y la India. Si vemos, la mayoría de estos países, la inmensa mayoría de los 11, del top de 11 podríamos decir, tendremos 8 países musulmanes. Y tenemos un país comunista, como es Corea del Norte. China no anda muy lejos. Es el otro tipo. Es decir, las persecuciones globalmente diríamos que los que más persiguen es el Islam. De hecho, cuando uno ve el mapa, cualquier mapa, lo haga quien lo haga, de cristianos perseguidos, lo ve en colores. Es un típico mapa muy intuitivo, donde se ven colores, en rojo, por ejemplo, los más perseguidos, y uno dice, pero si esto es el alcance, digamos, clásico consolidado del Islam. Es en ese lugar, es en esa área donde se persigue principalmente al cristianismo. En segundo lugar son los países comunistas, y en tercer lugar serían países con un nacionalismo religioso tipo hindú-budista. Por eso la India figura y sigue figurando todos los años en 10º lugar, precisamente porque hay una parte de los hindúes que son tremendamente duros con respecto al cristianismo. Violentamente duros, lo digo para que nos quitemos a lo mejor, o determinadas corrientes budistas, ¿no? Para que nos quitemos un poco quizás la venda de que son religiones únicamente de paz, ¿no? Todo tiene su lado oscuro, ¿no? Me choca una cosa, que el número de perseguidos y el número de muertos. Yo pensé que eran muchos más que 6.000. Claro, es que hay cifras, es verdad. Hay analistas que hablan de hasta 100.000 cristianos muertos al año. Actualmente. No, me choca menos. Yo prefiero ser cauto, de tal forma que cristiano muerto por su fe es el cristiano que sabemos su nombre, apellidos y en qué ataque murió, o en qué condena a muerte, o en qué lugar, en qué ejecución, en qué lapidamiento, en qué fuego ardió. De ahí a todos los que no nos llegan, o nos llegan noticias muy, digamos, generales que uno en rigor no puede anotar ni sumar, aunque crea que es cierto, no lo sabe. Eso nos hace que esos 100.000 cristianos que podrían llegar en las máximas consideraciones, valoraciones que se hacen, esos 100.000 se nos quede en 6.000, que ya 6.000
es la religión que más muertos pone sobre la mesa en el mundo, perseguidos por su fe, me refiero. Ya, pero que es mucha gente, pero frente a los millones que has dicho de perseguidos, es muy poca gente. Claro, es poca gente. Porque lo que pasa es que la persecución... has hablado de 300 millones de perseguidos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en Corea del Norte se calcula que hay unos 400.000 cristianos, pero de esos 400.000, entre 50.000 y 70.000 están en campos de reeducación, donde son permanentemente torturados, ellos y sus familias. Quiero decir, la persecución no es solamente el asesinato, es la muerte en vida socialmente, socialmente el paria absoluto, no puedes hacer absolutamente nada en tu vida. El que en muchos de estos países se sobrevive por la ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria se reparte primero a los musulmanes y después, si sobra algo, a los cristianos. Están las cárceles, está el insulto, está la imposibilidad de escolarización, está el apedreamiento diario. Es decir, nada que ver. Entonces, y en determinados casos se llega a la muerte. Efectivamente, 6.000 de esos casos, más de la mitad en Nigeria. Es decir, la persecución, y cuando digo de 360 millones, ya digo que hemos quitado todos los millones que son perseguidos, digamos, levemente. Es la persecución grave. Yo ayer comenté aquí que hace unos 8 o 9 años me llegó una foto de una iglesia y no sabía si era Kenia o Nigeria, donde había unos cristianos muertos fuera, quemados, sí. Y que Facebook la prohibió. ¿Eso te suena si podía ser Kenia o tendría que ser Nigeria? Tal como no recuerda porque desgraciadamente ha habido... Kenia también ha tenido cosas. Claro, en Kenia... Claro, en Kenia hay que recordar que en Kenia actúa un grupo que no es de allí, que es el país vecino, que es Al-Shabaab, que viene de Somalia, pero que actúa brutalmente hemos visto, universidades cristianas, que las han llegado a tomar durante horas, matando a todos los alumnos que podían encontrar, en centros comerciales. Son de los ataques más conocidos quizás en Kenia, en Tanzania, actúa Al-Shabaab también, lugares donde hay una comunidad cristiana importante y bueno, como tienen pocos cristianos a mano en Somalia, pues van a buscarlos en otros países vecinos, ¿no? O sea que puede ser perfectamente una iglesia keniata, no necesariamente... Carmen. Yo quisiera comentar dos cosas. Bueno, la una, que siendo unos datos tan graves, el desconocimiento que en general tenemos y la poca atención que los medios de comunicación, no solo españoles, los occidentales en general, le prestan a una cuestión que quizá en este momento se le esté dando más conocimiento que nunca, lo cual es muy importante. Y otra, por ver siempre una parte positiva, viendo el daño que el Islam o que un país como Corea, de un comunismo tan brutal, puede hacer al cristianismo, sigue creciendo a pesar de todo. No sé si existe ese dato o va desapareciendo, porque al final, al aportarnos estos datos, también nos damos cuenta de cuantísimos cristianos hay en el mundo, en países diferentes, y que le cuesta tanto ser cristianos, cuando para nosotros es tan fácil y a lo mejor hemos caído en esa facilidad. ¿Disminuye el número de cristianos o sigue creciendo a pesar del dolor? Pues es que los mártires siempre se dice que son semilla de conversiones. Y afortunadamente, en África, por ejemplo, el número de cristianos está creciendo de una forma bárbara, precisamente en los lugares donde hay más persecución, precisamente porque el martirio tiene un efecto contrario al que buscan los asesinos, ¿no? Claro. De hecho, Boko Haram y Estado Islámico están muy asustados del crecimiento del cristianismo en Nigeria e intentan por todos medios erradicar el cristianismo. Y lo que están consiguiendo es que los cristianos cada vez estén peor, es evidente, y sufran mucho. Aquí hemos visto en España obispos nigerianos llorando, pidiendo ayuda. Sí. Y sin embargo, lo que provocan es que cada vez haya más conversiones. Sí. De cristianos, que los que la tienen la mantengan y que cada vez haya más conversiones. Incluso aquellos que viviendo en el norte están sometidos a la ley de la Sharia, es decir, el cristiano del sur, más o menos, bueno, el cristiano del norte está sometido directamente a la ley islámica. En Nigeria no aplica la misma ley en todo el país, en los estados del norte musulmanes se aplica la Sharia y están perseguidísimos. Y sin embargo ahí se mantienen e incluso llegan a aumentar. Igual, el efecto que están consiguiendo digamos, los enemigos de la religión es
Es el contrario, ese sería quizás el dato esperanzador y el positivo que se puede sacar. Este mismo efecto se da también en Siria e Irak, tras el auténtico genocidio que protagonizó el autodenominado Estado Islámico contra los cristianos, ¿o no? ¿O es algo más específico de África? Pregunto, ¿eh? Yo creo que ¿Cuál es el estado del cristianismo en Oriente Medio, básicamente? Sí, es algo más específico de África y de Extremo Oriente. En el mundo árabe musulmán, no solo árabe, porque incluiríamos también a Irán, a Turquía, etc. Es decir, en los países tradicionalmente árabe musulmanes, en ese core, podríamos decir, es mucho más difícil que, más allá de las comunidades ya existentes, haya más conversiones. Es mucho más difícil. El Islam está muy arraigado y digamos que lo normal es ser musulmán y es muy difícil que haya una conversión. Aparte de que está muy perseguido y cada vez más, pero no solamente eso. Sin embargo, en los lugares donde hay cristianismo natural, digamos, de siempre, es donde está aumentando muchísimo. Y cuando digo natural y de siempre, digo que en Japón o en China ha habido cristianismo no desde siempre, pero ya desde el siglo XVI ya había comunidades, y es decir, vienen de allí, ¿no? Pero en Siria e Irak también, y han dejado y son comunidades primigenias del cristianismo, pero el Islam precisamente lo que ha evitado es que crezca el cristianismo en esas áreas. En cambio, en el Extremo Oriente y en África sí que crece, pero cuando digo África es el África negra, no el África musulmana. Sí. Aquí lo tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más, pero como siempre, Bruno, un placer entrar en profundidad en estos temas contigo. Muchas gracias a vosotros.